Ahora vamos a hablar del Perú, vamos a volver al Perú acerca de la crisis política, social que se ha desencadenado, y para eso en estos momentos voy a hablar con Mariano González, ex primer ministro del Perú, ex ministro del Interior del Perú, a quien ya lo tengo en pantallas. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariano. Muy buen día, qué gusto saludarle. ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto saludarte después de tiempo. Mariano, ¿hay una solución política a todo esto? Sin duda hay solución política, pero lo que creo que falta es voluntad política, ¿no? Se requiere de una estrategia y al parecer el gobierno no la está teniendo, ¿no? No tiene una estrategia definida, y lo que está pasando es que hay una serie de actos totalmente desarticulados, hay buena voluntad de algunas personas, pero no más, ¿no? Y cada sector trata de hacer lo que considera conveniente, pero no hay una conducción política, ¿no? Ahora, esa conducción política definitivamente pasan los días, pasan las horas, esto se va agudizando, el panorama es complejo en las regiones, Madre de Dios está en un caos, desabastecida. Incluso ya hablando con periodistas, colegas que también estuvieron aquí en The News, afirman que la situación ya no hay marcha atrás, están esperando incluso un puente aéreo para que llegue más toneladas de alimentos, eso por Madre de Dios. Y por otro lado, en el sur del país, en medio de esos enfrentamientos también, en la región Ica, Mariano, definitivamente se podría decir, con todo lo que estamos viendo, con estas imágenes, que se pueden sentar en una mesa a dialogar. ¿Cuál es la lectura que tienes de cómo resolver esta crisis política? Lo que sucede es que, a ver, por ejemplo, el Consejo Interreligioso, que es un consejo conformado por todas las religiones, por todas las iglesias, por todos los credos, se ofrecieron a intermediar, y no ha habido, digamos, una situación real de respaldo a ellos. Los rectores de varias universidades se ofrecieron a transar también con la gente, a conversar, a dialogar, y no ha pasado nada tampoco porque no fueron autorizados. Antes no se sabía quién estaba al frente, se decía en abstracto, se decía la gente protesta, pero no había rostros. Hace una semana la Asamblea de los Pueblos, la CGTP y diferentes organizaciones sindicales y gremiales, como también diferentes organizaciones de estudiantes, han dado la cara y han dicho: nosotros somos quienes estamos organizando las marchas, las protestas. Y tampoco ha habido voluntad para dialogar. Pero también, por otro lado, hay que reconocer que hay otro sector con el que sí no se debe dialogar, que es esa gente que está vinculada a economías ilegales y que está destruyendo lo poco, digamos, que tenía ganado cada región, y además está atentando contra activos críticos muy importantes, como aeropuertos y otras instalaciones, ¿no? Eso sí constituye inclusive actos de terrorismo, ¿no? Ahora, y lo que sí es, en este desorden, la policía va, enfrenta sin respaldo político, porque le dicen: anda de tal manera, evita esto, evita el otro, con la cantidad de muertos que ha habido, pero tampoco tiene el equipamiento necesario, pues, ¿no? Eso es cierto, pero ahora, ¿qué opinas también del papel del Congreso de la República del Perú en estos momentos? Muchos dicen y están criticando por qué no se adelanta precisamente esta segunda votación en la nueva legislatura para que se pueda decidir en definitiva si tenemos elecciones o no, porque estamos hablando de algo que en concreto no tenemos. Así es, Carmen, definitivamente el Congreso vive de espaldas a la realidad, ¿no? En los últimos días, en los medios locales, uno ve las participaciones, las opiniones que tienen, y algunos inclusive tienen la idea de quedarse hasta el 2026. Sí. Otros dicen: ¿por qué nos vamos a ir? O sea, viven en una realidad en plena marcha denominada, pues, la toma de Lima, pues los congresistas habían decidido tener una semana de representación, es decir, todos estaban fuera.
O sea, esto es de locos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, a un gobierno incapaz de tener una estrategia política y de ejercer liderazgo, y por otro lado, un Congreso de espaldas a la realidad y con una credibilidad cada vez más baja. Entonces, prácticamente dejan, pareciera que pretendieran que la policía y las Fuerzas Armadas sean quienes solucionen el problema, y eso no es así. Claro. El uso de la fuerza pública Así es la última ratio, es decir, cuando se agotaron todos los medios, recién se puede utilizar la fuerza pública, pero lamentablemente parece que eso o no lo saben o no lo entienden quienes están al frente del gobierno. Ahora, ¿tu mirada o tu percepción en cuanto a la señora Dina Boluarte ha cambiado en algo? Porque, a ver, es un debilitamiento, es un agotamiento, incluso en los discursos y en los pronunciamientos. Mensaje de la Nación es algo tan repetitivo, mientras la escalada de violencia aumenta, sigue en el mismo discurso, bueno, es al menos la sensación que yo tengo, sigue en el mismo discurso, y lo que los peruanos necesitamos es algo contundente, algo que pueda nuevamente llevarnos a un rumbo de la paz. Sí, independientemente de cualquier aprecio personal por la presidenta o por el premier Otárola y varios ministros que conforman, y a quienes conozco, inclusive hay varios ministros a los que yo conozco, y tienen un perfil técnico muy, muy bueno. O sea, pero sigo creyendo que el problema no es técnico. El problema, podemos tener, a diferencia de Castillo, tenemos un gabinete con muy buenos técnicos, pero lo que no hay, insisto, es por lo menos una mínima conducción política que implique liderazgo, ¿no? Entonces, como no hay liderazgo político, lamentablemente cada sector viene haciendo lo que mejor puede. Y pareciera que la misma presidenta ha dejado o tuviera la esperanza que el sector defensa y el sector interior, o sea, las Fuerzas Armadas y la policía, le solucionen el problema, y eso no va a pasar, pues. Claro. Lo que va a suceder es que si no hay una enmienda, una corrección en la línea política, pues podría caer el gobierno. Y esto implicaría además una anarquía total, ¿no? Porque la gente tampoco está conforme con el Congreso. Tendría que asumir, digamos, el presidente del Congreso. Tampoco es muy querido por los sectores que protestan, José Williams, pero entonces realmente, y pretender encontrar a alguien de consenso como años atrás, sea Paniagua o Sagasti, yo creo que no, como que no hay muchas figuras que Exactamente, eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Quiénes son los rostros? ¿Quiénes podrían salir ahora en estos momentos para poder enfrentar toda esta crisis? ¿Y cuáles son las propuestas, también por parte de las bancadas y por parte del Congreso de la República? Ya lo he dicho claramente, Mariano, o sea, se va a Dina Boluarte, es lo que quieren, pero tampoco quieren al presidente del Congreso de la República. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la sensación también de institucionalidad y democracia que vamos a tener ante esta ruptura? Porque lo que va a ser, si es que así se determina y no se siguen los canales democráticos, pues en definitivamente vamos a perder todo, vamos a volver en foco cero en términos de democracia e institucionalidad. Así es, y eso sería pues terrible. Pero creo que la última opción que tiene Dina Boluarte de verdad es de hacer, y alguien ya se lo sugirió, que es hacer un gabinete de paz, ¿no? Un gabinete de paz. Claro, pero ya. Hacer un gabinete de paz que sea lo suficientemente dialogante, pero lo suficientemente firme también para defender el Estado de Derecho. Así es. O sea, ese binomio, ¿no? De tener la firmeza de defender el Estado de Derecho, pero a la vez la capacidad y la sensibilidad y la humildad también para extender los brazos y conversar con la gente que está protestando. Pero esto implicaría también la voluntad clara que en ella y en su gobierno, y que además convenza al Congreso de que las elecciones tienen que realizarse sí o sí este año. ¿No? Pero o sea, hay hay que hablar de eso, porque eso es muy importante, y justamente
hubo mucho rumor, se estuvo incluso pues por ahí algunos congresistas de la República viendo la posibilidad. Hay un proyecto de ley que ha presentado también por el ala de izquierda sobre este adelanto de elecciones para que se pueda concretar incluso en octubre de 2023, y muchos se dicen pues sería una salida adecuada, pertinente, oportuna, tal vez para poder paños fríos a toda esa violencia que vemos en las calles. ¿Tú qué opinas, Mariano? ¿Sería indicado seguir por esa línea? Porque al parecer estas pugnas políticas está dejando de lado una posibilidad, una alternativa que podría ser la más realista. Claro que sí, Carmen. Lo que sucede es que es imposible pensar, sí, pues lo ideal era llegar al 2024 con algunas reformas mínimas. Pero hoy, de cara a la realidad, con un gobierno incapaz de hacer política, con un Congreso incapaz de reflexionar y tomar decisiones a favor del país, o sea, es imposible. Es imposible. Por eso es que yo también creo que lo más viable es convocar elecciones este mismo año y lamentablemente sin reforma, ¿no? O sea, ya no hay ni tiempo ni nada pues para hacer reformas mínimas. Ya será un nuevo Congreso con mayor legitimidad, un nuevo gobierno con mayor legitimidad que también contribuya a la recuperación de la institucionalidad. Porque, y obviamente, quien llegue al gobierno está obligado a gobernar para todos, escuchando a quienes están protestando, pero cuidando todo lo logrado y todo lo avanzado en el sistema. Es decir, no puede poner quien gane en riesgo más a la economía en el Perú, pero también tiene que tener la suficiente sensibilidad para poder escuchar a quienes están protestando, a quienes no han tenido ninguna respuesta positiva del Estado en sus reclamos, y generalmente son personas, hermanos y hermanas nuestras, que han sido olvidados por mucho tiempo, que el Estado les ha dado la espalda, que no tienen servicio de calidad, en cuyas regiones también sus propias autoridades locales no han tenido la capacidad de ejecutar oportunamente sus presupuestos. Entonces, acá hay un problema bien serio que está pasando desapercibido, que es el tema de la regionalización, la descentralización. Gran parte del descontento popular en las regiones tiene que ver con servicios, tiene que ver con que no tienen, el Estado no ha llegado a ellos y una serie de cosas, pero la autoridad inmediata que tienen en sus regiones es el gobernador regional. Exactamente. Y ahí entramos en otro debate, porque en definitiva, para poder entender y también la gente puede estar bien informada, las autoridades locales, el presupuesto que recibe, la forma de la ejecución, hay que analizar también las estadísticas, los datos. ¿Cuánto es lo que se ha avanzado y cuánto también pues hay en investigaciones por corrupción? Aquí hay muchas cosas por hacer, desde el tema justamente del trabajo, de optimizar el trabajo de la Contraloría y de los entes que la Fiscalía, de las comisiones, inclusive en el Congreso, que ven los temas de fiscalización y de anticorrupción, pero sobre todo necesitamos revisar nuestro sistema, digamos, de gobiernos regionales, ¿no? Nuestro sistema de descentralización. O sea, yo creo que es evidente que algo está fallando. Entonces, necesitamos revisar el tema de contrataciones, el sistema de contratación pública. Necesitamos revisar una serie de sistemas, pero para eso se tiene que tener claridad en lo que se tiene que hacer en la gestión pública, se tiene que tener claridad política, empatía con la gente, saber entender que no se llega a gobernar para amigotes, sino para todo el país, y que nuestras regiones pues tienen problemáticas similares en algunos aspectos y peculiares en otros. Entonces, es distinto hablar en Tumbes que en Tacna, es distinto hablar en Amazonas que en Puno. Entonces, pero para ello se requiere tener mucha sensibilidad, mucha empatía y un gran compromiso con el Perú. Y lamentablemente eso es lo que ha faltado. Y además, así como es importante para hacer política la formación política y ¿por qué no? Inclusive haber tenido o tener alguna ideología, lo que tenemos que encontrar también es un punto de encuentro. El país está polarizado, el país está polarizado
hace muchísimo tiempo en los antis, que todo el mundo es anti tal o anti tal, y por un lado, o eres caviar, o eres DBA, o eres ultraizquierdista, o eres... Sí, totalmente, Mariano. Se ha atomizado, tenemos un Perú postergado, está totalmente todo polarizado. Y lo que también se puede decir como una reflexión es que por el otro lado, por el lado de los manifestantes pacíficos, que sí quieren pues algunas medidas, reformas, líderes, faltan líderes que también se puedan sentar a negociar de la otra parte, porque de eso se trata políticamente hablando. Sentémonos a negociar, vamos con un tire y afloje, vamos viendo, ok, se quiere eso, vamos a definir planes, estrategias, tiempos, porque es un proceso. Se pide la Asamblea Constituyente, también eso va a ser otro proceso. ¿Quieren que se vote por ello? Bueno, en definitiva también otros analistas dicen que se vote, que veamos quiénes quieren la Asamblea Constituyente. ¿Quieren un referéndum? Adelante. A ver, Mariano, por último, como tu experiencia como exministro del Interior, también exministro de Defensa, mucho se está criticando el accionar de la policía en algunos aspectos, con información que viene desde todos los frentes. Se está diciendo que no se está siguiendo el protocolo, incluso que ellos deberían seguir para no utilizar la fuerza de forma excesiva. Incluso se habla de represión. Y por el otro lado también el papel de algunos militares, del despliegue impresionante que hemos visto en algunos puntos de Puno. ¿Qué opinas al respecto? En el caso de la policía, creo que lo más preocupante es la falta de equipamiento mínimo que deberían tener para afrontar. Entonces, lamentablemente, si van sin el equipamiento necesario, cuando hay una situación de riesgo también para ellos, probablemente pues haya actos individuales que difieren de los protocolos y devienen, digamos, ya no en errores, sino inclusive en temas de abuso, pero que hay que identificar cada caso. Pero en general lo que yo sí estoy seguro que hay un gravísimo problema de equipamiento de la policía, de respaldo político a la policía. Prácticamente los han obligado a enfrentar un problema que no debía ser enfrentado así. Es la primera línea en estos momentos. Y por otro lado, digamos, también hay un sector de la gente que protesta que ha estado, al parecer, preparada y conociendo esta falencia en el tema de su equipamiento, porque, por ejemplo, van con escudos muy pequeños y eran atacados con guaracas por los pies, ¿no? Así es. Esto, en el caso de Puno, de haber prácticamente calcinado a un policía, o sea, eso ya es inhumano, y eso sí es un acto también de terrorismo, ¿no? Sí. O sea, eso no tiene nada que ver con una protesta legítima. Y creo yo que hay muchos cuestionamientos y hay que escuchar obviamente a la ciudadanía, porque el derecho legítimo a la protesta no merece tampoco una represión desproporcionada. Pero por otro lado, también hay que decirlo, hay muchísima gente infiltrada, pues, ¿no? Proveniente de economías locales. Y lo otro es que sí considero que fue un gravísimo error, independientemente de la discusión si es legal o no es legal, un error político gravísimo el ingreso a San Marcos, ¿no? Yo creo que eso ha marcado, digamos, un antes y un después. Había muchísima gente que, a ver, vamos, en aras de la gobernabilidad, en aras de no bajarle la llanta, así, con esos términos bien claros, ¿no? A la presidenta, a su gobierno, estaba, de alguna manera, soportando, entendiendo, flexibilizándose un poco, pero ya con San Marcos, no, pues ya... No, y esa imagen va a quedar grabada en la mente de muchos y sobre todo para la historia, ¿no? 193 detenidos, 192 sin ningún problema y solo uno requisitoriado, pero por otro asunto, no por eso. Entonces, ahí sí yo creo que se cometió un gravísimo error. Ahora, respecto a la presencia militar en Puno y en otras regiones, pues estamos en estado de emergencia, ¿no? Es legal. Es legal. Igual. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Es constitucional, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque los roles y la formación
es distinta para la policía y para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de formación y otro tipo de respuesta probablemente ante una situación de conflicto inmediato, ¿no? Entonces, habría que tener muchísimo cuidado y creo yo que la presencia de las Fuerzas Armadas debería ser básicamente para dar cobertura, es decir, un cordón de seguridad para que la policía pueda hacer, digamos, su trabajo. Un acompañamiento. Así es. Yo te agradezco mucho, Mariano González, exministro del Interior, por haber estado con nosotros con DNews. Gracias por tu perspectiva, la lectura que se viene y ojalá que encontremos alguna posibilidad alternativa para salir de todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy buenos Carmen. días.